Ahí está, ahí estoy grabando. Bueno, nos quedamos acá. Este gráfico muestra las cadenas de amilosas que se asocian entre sí y forman un gel. ¿Ven las cadenas lineales y las amilopectinas están encerrando el agua y forman entonces el gel. Esto es cuando se enfría el almidón en una preparación. Vamos a ver qué pasa entonces con el paso del tiempo. Vamos a la página siguiente, la 120. Dice, tanto en una preparación espesada con almidón como en una que ha gelificado, el paso del tiempo tiene una influencia evidente en el cambio de textura. ¿Qué es lo que pasa? Teníamos el gel de almidón, con el paso del tiempo, las amilosas se vuelven a unir entre sí, ven que las cadenitas se unen entre sí y dejan libre el agua. Ven que hay una flechita y libera agua. Eso lo pueden ver ustedes si dejan una salsa blanca 2 días en la heladera. ¿Sí? Con el paso del tiempo, cuanto más se acercan las grandes cadenas de amilosa, mayor cantidad de agua saldrá de la red. Este proceso se denomina sinéresis. ¿Sí? ¿Alguien lo había escuchado, este nombre? Sinéresis, con S. Sí, creo que lo escuché alguna vez, pero no tenía ni idea. ¿De qué era? Bueno, acá estás viendo en ese dibujito la sinéresis. Es la salida de agua de la red de amilosas y amilopectina del gel de almidón. Acordate que lo primero era la gelatinización, cuando calentás el almidón para hacer una salsa blanca, después se enfría, forma gel, y con el paso del tiempo la retrogradación produce la sinéresis, que es la salida de agua de la red de almidón. Lo podemos reconocer en una bechamel o en una crema pastelera cuando se enfría, y también en un puré de papas al día siguiente de su cocción. Mm. El agua que observamos es la que salió del gel, ¿sí? Ahí está muy bueno ese dibujito, para que puedan distinguir. Es lo que pasa cuando ustedes hacen una salsa blanca, la enfriaron, la dejaron en la heladera un rato largo y ahí quedó. Vieron que muchas veces en los servicios se deja salsa blanca hecha de un día para el otro, en una comanda, ¿sí? Hay que saber que, bueno, va perdiendo calidad la preparación, ¿no es cierto? Va perdiendo agua. Bueno, vamos a ver. Calienta después. Cuando lo dejan así, se calienta después. Se lleva al fuego y se revive, por decirlo así. Se revive, sí, se revive, pero bueno, ya cambió un poquito y como decía antes, las moléculas de almidón, hay una pérdida de agua y si lo batimos mucho, se hace un poco más líquida, ¿sí? Pierde espesor esa preparación. Dice, origen y variedades de almidón. Como dijimos, cada cereal tiene distinto almidón, porque cambia la relación entre amilosa y amilopectina, ¿se acuerdan? Entonces, dice más abajo, una manera divertida e interesante de percibir las diferencias entre los almidones de distintos cereales es seguir la misma receta, manteniendo el procedimiento y las proporciones, por ejemplo, para hacer una salsa blanca, pero cambiar la procedencia del almidón. Por ejemplo, en lugar de usar almidón de maíz, usar, por ejemplo, fécula de mandioca, ¿sí? O otro almidón, fécula de papa, por ejemplo. Así veremos las diferencias durante la preparación, la distinta textura, el poder espesante, el aspecto final y el sabor que aporta, además de comprobar si luego de enfriarla forma gel o no. Por ejemplo, podemos hacer una salsa blanca o salsa bechamel, es decir, una leche espesada y condimentada. La proporción habitual para hacerla es 80 gramos de almidón por litro de leche, o 8 gramos por cada 100 centímetros cúbicos, si quieren hacer la experiencia en casa para no usar 1 litro de leche, por ejemplo. Y la preparación habitual indica calentar la leche, condimentarla, dispersar el almidón en agua fría, ¿sí? En un poquito, desleír el almidón y luego agregarlo a la leche caliente
y batir vigorosamente con un batidor. Una vez que el almidón está bien disperso, se debe continuar revolviendo con una cuchara. O sea, se deja el batidor y se revuelve con cuchara. ¿Para qué? Para hacer el experimento, dejamos de usar el batidor para que no nos pasemos en el tiempo de batido y para que permitir, ¿sí?, que se espese. Porque si seguimos batiendo con el batidor, rompemos mucho más los glóbulos de almidón de lo que queremos. Entonces, para hacer el experimento, es conveniente cambiar un poquito la receta a partir de la leche prácticamente fría para luego agregar el almidón disperso previamente en agua, ya que de esta forma se podrán evaluar mejor las diferencias. Si partimos de leche caliente, algunos de los almidones con los que vamos a experimentar espesarán inmediatamente. Y acá abajo les da una tablita con los diferentes almidones que se podrían usar para cambiar la receta. ¿Sí? Puede ser de maíz, de arroz, de mandioca o de papa. Y les dice en la tablita a qué temperatura espesa o gelatiniza. Entonces de ahora en más ya saben que el almidón espese quiere decir que el almidón gelatiniza. Entonces le ponemos nombre técnico a ese espesor que adquiere el almidón en agua y aplicación de calor, ¿sí? Entonces ahora ya saben, van a considerar, uy, gelatinizó el almidón. ¿Sí? No me digan, uy, espesó, no, gelatinizó el almidón. Caracteres organolépticos ven que varía de acuerdo al almidón utilizado. Y algunos, como ven, el maíz forma gel, pero el arroz, la mandioca y la papa no. Entonces no sirven para hacer salsa blanca, ¿se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Son las 9. Entonces, los almidones que tienen mayor proporción de amilosa tienen la habilidad de formar geles, como por ejemplo el del maíz. Ya sabemos que el arroz, la mandioca y la papa no forma gel. ¿Sí? Puede espesar, pero después de enfriado no forma gel. ¿Qué pasa con la harina de trigo, que a veces se usa, ¿no?, para espesar en vez de almidón? Está un poquito en la otra página, dice, la harina de trigo es un caso particular. ¿Por qué? Porque es el único espesante que por lo general se agrega en las preparaciones mezclados con materia grasa. El ejemplo es el rux que ustedes hacen, ¿sí? Que también se puede hacer una salsa blanca haciendo un rux previamente. ¿Por qué se hace esto? Se le agrega materia grasa a la harina de trigo y al almidón no. El objetivo de esta preparación del rux es doble. Por un lado, inactivar las alfa-amilasas presentes en la harina, o sea, la alfa-amilasa es una enzima, no es la amilosa, es la amilasa con A. Es una enzima que lo que hace la alfa-amilasa es cortar las cadenas de amilosa y disminuir el poder espesante. Entonces no nos viene bien en ese caso, si la queremos usar para espesar. Y por otro, se usa materia grasa para separar muy bien los gránulos de almidón y dar tiempo a que la manteca se funda para que luego los gránulos de almidón comiencen a hidratarse, sin que se forme un engrudo a causa de la gran cantidad de proteínas que tiene la harina. ¿Se entiende? A veces pasa que no tenemos maicena y usamos harina para espesar. Pero lo importante es saber que si usamos harina, hay que hacer el rux previamente con manteca, porque si no se nos va a pelotonar todo y no nos va a salir bien la salsa blanca. Y la causa es esta que dije recién. ¿Sí? El calor rompe parte de la amilosa haciéndola de menor tamaño, por lo tanto el poder espesante de cada rux va disminuyendo con el aumento de color. Cuanto más oscuro es ese rux, vieron que tienen 3 tipos de rux. Rux claro, rubio y oscuro. Cuanto más oscuro, menos espesa. ¿Sí? Esto es importante saberlo también cuando van a hacer una preparación en la que quieren obtener más o menos espesor, espesante. ¿Sí? Cuando quieres que esa función espesante sea mayor o menor. Bueno, acá el texto ya salta al arroz. ¿Sí? Pero antes de irnos al arroz, que está sumamente interesante,
quiero que veamos algo referido a la molienda de los granos de trigo, o de los granos de cereales en general. Para eso, le voy a pedir a Lu que deje de compartir pantalla, y yo les voy a compartir pantalla de un video que vamos a ver todos juntos para ver este tema, ¿sí? Entonces, comparto. Esto no, un segunditis. Ay. Es un ingrediente fundamental en la cocina de... Está un poquito acelerado, me La parece. utilizamos para hacer dulces, para rebozar, hacer bechamel, pan y muchas cosas más. Y es que la harina es un ingrediente fundamental en la cocina de cualquier hogar. Según estudios, su origen se remonta al año 6000 a.C., cuando se encontró al triturar unos granos de trigo. Desde entonces, su consumo se ha extendido por todo el mundo. Hoy descubrimos cómo este cereal se transforma en el paquete que se encuentra en los estantes de nuestras despensas. Nos lo cuenta Miriam. Espigas como esta sale uno de los alimentos más consumidos a lo largo de toda la historia por diferentes culturas. Desde que los granos de trigo entran por este molino hasta que salen convertidos en polvo, pueden pasar hasta 16 horas. Hoy fabricamos harina. There's no place I'd rather be. With every step we take, Kyoto to the base, switch up the ¿Se escucha? Listo. Sí, profe. Carmen, si empezamos a hablar de harina, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Pues hay que saber los trigos. Se puede hacer harina de otros cereales, que nosotros molduramos solamente harina de trigo 100% natural. Y estos trigos, por ejemplo, son diferentes, porque yo veo que, por ejemplo, este tiene como pelitos así o pinchos, y este está como mucho más limpio. Nosotros, para hacer una harina, necesitamos trigos con distintas cualidades. Esas cualidades nos las dan las variedades de trigo. Los pelitos que dices que tiene se llaman raspas. Y esto, por ejemplo, se siembra en zonas en las que hay mucho animal, para que los jabalíes o los ciervos no se lo coman. Esas espigas pasan por una cosechadora que le limpia toda la paja y todas las impurezas y nos los deja solo el grano limpio. Y dentro de cada grano pues hay un poquitito de harina, que es lo que tenemos que ir apurando para poder sacar al final el producto. ¿Y de aquí a dónde pasa? Pues de ahí va cada silo. Esta máquina lo que hace es subirlo al silo para que se almacene y se conserve mejor. Aquí tenemos 8 silos. En cada silo va una variedad de trigo. El más pequeño que tenemos caben 60 toneladas y el más grande caben hasta 500 toneladas. Madre mía, 500 toneladas. Carmen, tenemos ya el grano en los silos y antes de limpiar, pues tenemos que decirle a la fábrica qué porcentaje de cada trigo le vamos a meter. Cada vez que la rueda va pasando cae una cantidad de trigo, entonces eso nosotros sabemos en qué porcentaje cae y te dice la mezcla que vas a hacer. Como habéis visto, el trigo viene sucio del campo, con pajitas, con semillitas. Ahora lo tenemos que limpiar y lo dejamos ya preparado para moler. Esta máquina de antivibración lo que hace es separar
y eliminar cualquier producto que pueda ser peligroso para la molienda. El trigo va cayendo, tiene dentro como un filtro y por aquí nos va expulsando todo lo que no queremos que caiga de ninguna manera a la harina. Una pluma de un pájaro, una piedra, pajitas. Dentro de la máquina hay unos imanes que si hubiera alguna pieza de metal, el imán la retiene y evita que esto pueda llegar a la molienda. Ya teníamos parte de la limpieza hecha, hemos quitado lo más grande, pero todavía siguen quedando cosillas. Esto es como el tubo del aspirador de tu casa. Entonces, evidentemente, con la fuerza del aire, lo que hace es succiona la paja, la manda para arriba y cae el trigo ya limpio, sin paja. Tenemos el trigo limpio, tenemos hecha la receta, y ahora hay que humedecer un poco el trigo porque el trigo es tan duro que en los molinos no podrían machacarlo. El trigo, todavía seco, cae por aquí, ¿no? Fenomenal. ¿Y el agua por dónde nos llega? Entra, ¿veis ahí un tubito detrás blanco? Pues esto le echa la cantidad de litros de agua que necesita cada trigo. Lo que hace las roscas es moverlo para evitar que se apelmace. Baja y al depósito. Tenemos que dejar el trigo reposar el tiempo que necesite y a partir de ese momento lo molemos. Aquí viene el trigo una vez mojado, baja y este molino lo que hace es triturarlo. Los molinos llevan dentro de estos cilindros, dependiendo de qué molino sea, lleva una estría diferente. Desde este, que es muy fuerte, una estría muy dura, para la primera trituración, que rompe el grano según viene, hasta el final, que tenemos un cilindro completamente liso. Durante la molienda, el trigo pasa por diferentes molinos. El primero de ellos se encarga de romper el grano y separar, por un lado, parte de la harina, el salvado, que es la cáscara, y la sémola, que es corazón. Aquello que no es harina vuelve a pasar por otros molinos hasta conseguir extraer toda la harina. Después de molerse por primera vez en la primera trituración, sale un producto que lleva una mezcla de partes de harina, parte de salvado y la sémola que está entre todo. Sube por este tubo al segundo piso de la fábrica donde está el planchister, que es una máquina muy grande que lo que hace es separar lo que es harina de lo que no es harina. Enseguida van a descubrir por qué esta máquina llamada planchister mueve sus caderas a todo ritmo. Detrás de ese movimiento hay un proceso fundamental en la elaboración de la harina. Y además les vamos a enseñar qué sencillo es elaborar un pan en sus propias casas. Una vez que el grano de trigo ya se ha roto, ya separar las harinas de las sémolas, de los salvados y todo. Tenemos aquí un bastidor, uno de los muchos que lleva esta máquina, la mercancía que hay aquí encima. Y esto, por ese movimiento tan alocado que lleva ese giratorio, lo que es la harina cae al fondo y el resto, los salvados y distintos subproductos, van saliendo por distintos tubos que por aquí abajo podemos ir viendo. ¿Y estas cositas que hay aquí? Esos son los limpiadores. Lo que hace es, para que no se quede la harina ahí acumulada, lo que hace es, con el mismo movimiento del cernedor, que se limpie y caiga al fondo. Hemos cernido La mercancía que salió del molino 1 y la parte que no es harina vuelve otra vez a este molino a volver a triturarse. Esa es lo que salió la primera vez que se molió el grano y esto es lo que ha salido ahora de esta trituración. Ya se ve que es mucho más fino y ya hay menos cantidad de harina. Siguiente proceso, otra vez arriba. Otra vez arriba, A moverse otra vez el esqueleto hasta que sacamos la cantidad máxima posible de harina de cada grano de trigo. Este es el resultado después de pasar por un montón de Del moliendas, proceso ¿no? de trituración hemos obtenido harina 100% natural, sin ningún tipo de aditivo químico, y salvado 100%. Esto es lo que había dentro y esta parte de fuera. Con el salvado, ¿qué se hace? Pues es lo que se lleva para hacer pienso compuesto para los animales. Y la harina, que después de pasar por un montón de procesos queda finita, finita. Fina, fina y con un tacto como si fuera terciopelo. Sí, sí. Oye, y esto que ahora está tan de moda de las harinas integrales y tal, ¿qué diferencia hay entre una harina integral y una blanquita? La harina 100% de trigo sería la blanca que estamos acostumbrados a ver y la harina integral llevaría parte de este salvado.
Juana, en el súper hay 1000 millones de tipos de harina, pero básicamente se diferencian en la fuerza. La fuerza de la harina es la capacidad o la resistencia al estirado cuando se encuentra en una masa. Parte de la fuerza viene determinada por la cantidad de gluten. A mayor cantidad de gluten, mayor fuerza. En los supermercados encontramos 3 tipos de harina. La de repostería, que es la que menos fuerza tiene. La normal o de fuerza media, que es la que usamos en casa. Y la que se utiliza para hacer pan, que es la que más fuerza tiene. La W en España es la que diferencia el tipo de fuerza que tengan. Más o menos una W de 120 es la normal. 240 se considera ya media fuerza y por encima de 300 sería una harina de gran fuerza. ¿Cómo diferenciamos un pan bueno de un pan malo? Si tú aprietas el pan, un pan bueno vuelve. El pan que no tiene las características bien desarrolladas en cocción, en fermentación y tal, lo que haría es que aplastaría y no levanta. Javi, ya tenemos la harina definitiva, ¿no? Ahora nosotros la analizamos aquí en el laboratorio. Colocamos en la amasadora. Se le echa una disolución entre agua destilada y sal. Procedemos a amasarlo durante 8 minutos. Esta prueba se hace para ver la fuerza que tiene y la elasticidad que tiene la harina. Y cómo se va a comportar luego cuando se trabaje en el horno. Un chicle. Igualmente. Ya hay que esperar hasta que se rompa. Para roto ya cortamos. Esta es la gráfica que hemos sacado de la harina. La fuerza sobre todo nos la da en la altura del pico este. Podemos mostrar una muestra de trigos fuertes. Si te das cuenta, es mucho más alta. Ya está lista para poder envasarla y llevarla a la panadería. Javi, ya tenemos la harina terminada. Pasamos distintos formatos, 40 kilos y en formato de 25 kilos. Y veo que se llenan por abajo. Sí, exactamente. Se introduce en el tubo y cuando se llena la harina, el propio peso de la harina, al caer el saco, la lengüeta la cierra. Dudas que nos surgen en casa. 1, la caducidad de la harina y 2, cómo conservarla correctamente para que no se nos ponga mala. La harina debe conservarla en un sitio que esté fresco, aislado de la humedad. Un año en estas condiciones de conservación, evitando humedad y calor, dura perfectamente. Bueno, pues ahora que hemos aprendido todo lo que necesitábamos sobre la harina, vamos a aprender también una receta muy típica que se hace con ella. ¿Qué tal, José Luis? Hola. ¿Cómo estás? Bien, aquí haciendo el pan de cada día. Porque si decimos harina, lo primero que nos viene a todos a la cabeza... Con el pan. ¿Y cómo se hace el pan? ¿Nos lo enseñas? Se echa cada kilo de harina, medio de agua más o menos, sal y levadura artificial. Y un poquito de levadura madre. Es un poquito de masa común, o sea, que se va dejando de un día para otro. Y ya pues a ir amasándolo poco a poco hasta cogiendo textura. Más o menos que cojamos un trocito, estires, así, y que no se te rompa. Todo ya estará perfectamente amasado. José Luis, ¿cómo voy? Bien, ahí dándole así, haciéndolo tipo un cilindro. ¿Y esto se mete así directamente al horno? No, se deja en una cámara de reposo y luego, después de 1 hora y 45 minutos, se mete en el horno. Cuando hayan duplicado su volumen. ¿Y esos cortes por qué se le dan? ¿Para que haga bonita? No, para que abra el pan y no salgan vejigas. Ahí oxigena la barra y se cuece mejor. ¿A qué temperatura lo tenemos que dejar en el horno de casa? Pues unos 230 grados, 240 grados, pues unos 35 minutos. Son las barras que hemos ya horneado. Oye, pues tiene buena pinta nuestra Sí. barra, ¿eh? ¿Lo probamos? Venga. Venga. Pues mientras nosotros disfrutamos de esta barrita, vamos a dejar a la gente viendo el resumen de cómo se hace la harina. ¿Te parece? De acuerdo. Pues a ver el resumen.
Tras la recepción del grano de trigo, este se almacena en varios hilos. De ahí pasan a esta máquina que coge los granos en diferentes proporciones para hacer el tipo de harina que hayamos elegido. Una vez hecha la receta, los granos pasan por estas máquinas, que por movimiento y aire son las encargadas de limpiarlo de pajas, plumas y otros objetos que se hayan podido arrastrar al recogerlo. Posteriormente pasan a esta sala, donde se humedece y se deja reposar un tiempo para que no esté tan duro al llegar al molino. En estos molinos los rodillos van machacando el grano. Esta pasta que sale sube por estos tubos hasta el planchister. Aquí será donde, a través del movimiento y la filtración por varias telas, se empieza a separar la harina del salvado y la sémola. Vuelven a bajar a los molinos para ser machacados de nuevo y seguir sacando harina. Y así varias veces hasta que hayamos sacado toda la posible del grano. Posteriormente se empaqueta y lista para disfrutar en su cocina. Bueno. No entendí qué vendría a ser la sémola. Pues es el resultado de... Bueno, esperen que apago esto para hacer... y dejo la cosa. ¿Cómo fue? Bien, mi pregunta es que no termino de entender qué vendría a ser la sémola. La sémola porque dice que sí. Como que se separa el salvado, la sémola de la harina. Sí, cuando molés los granos de trigo, ¿sí? Está enfocado en el trigo porque es lo que se usa más habitualmente. Vieron que primero los limpian los granos y después dice que los humectan un poquito para después empezar la trituración. Lo primero que sale es el salvado afrecho por un lado, y por el otro lado, la primer parte de la molienda, que son los granos más gruesos, de 200 a 500 micrones de medida, es la sémola. ¿Sí? Ah, ok. Después de la sémola viene el semolín, que es como una sémola más chiquita que se usa para sopas, ¿sí? Generalmente vienen paquetes de medio kilo, 250, como para sopas para niñas, ¿sí? Después viene la harina, que es el grano entre 14 y 120 micrones. El grano es el diámetro, ¿sí?, de los granitos, va de más grueso a más pequeño. La harina es el endospermo molido y tamizado, ¿sí? El afrecho es la cáscara, después se empieza a moler distintos gramajes del grano, ¿sí? Se obtiene la harina. Lo cuarto es la semita, que es lo que se queda después del tamizado de la harina, se llama lo que queda del último zarandeo, ¿sí? Esas máquinas que hacían así, y tamizaban la harina. Nosotros en general en nuestra cocina no se usa la semita, ¿sí? Pero es un producto que se usa bastante en la cocina árabe, judía, ¿sí? En otro tipo de preparaciones. Bueno, así que es eso. Lo que nos faltaría ver ahora, y que vamos a terminar con esto hoy, a ver qué hora es. Nos queda un rato más. Vamos a ir al texto, a ver, Lu, si antes de que se corta nos queda un rato más, se va a cortar otra vez y después retomamos, que tengo otro videito para ver que está buenísimo. Les recomiendo que lo vuelvan a ver, este videito, otra vez, sobre todo para repasar. ¿Vieron cómo evalúan la calidad de la harina? Para evaluar la fuerza de la harina en ese instrumento que la inflan a la masa, ¿sí? Evalúan la fuerza de la harina. Vamos a ir a la página 184. Vamos a ir al otro capítulo, que es el capítulo 8, que se llama Las masas, el milagro de una mezcla milenaria. En la página 184. Vamos a ir directamente a la harina. Empieza con la definición del código alimentario de la harina, que yo en el práctico no se las pido, pero estaríamos ya en la pregunta 6. Explique qué es y cómo se forma el gluten, ¿sí? Página 6 del práctico 5. Pregunta 6, del práctico 5. ¿Cuáles son los controles objetivos para evaluar la calidad de la harina? Es lo que nos muestra
el video, esa prueba que hace el técnico en el laboratorio, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las etapas de la panificación. Entonces, la harina. Ahí está la definición del Código Alimentario Argentino, que la harina es el producto obtenido de la molienda del endosperma del grano de trigo, y la composición aproximada es del grano de trigo, hidratos de carbono entre un 70 y un 80% de almidón, proteínas un 11 a un 15% y el agua un 14%. Esta es la composición química de la harina, ¿sí? Una vez molido el grano. Por lo que ven, tiene un porcentaje, la mayoría de hidratos de carbono, que es el almidón, que vimos hace un rato, y tiene un porcentaje importante, entre un 11 a un 15% de proteínas, ¿sí? Dice que la principal característica de la harina de trigo, a diferencia de otras harinas, es que permite formar gluten cuando se la amasa, ¿sí? ¿Por qué se forma el gluten y qué es el gluten? Cuando juntamos, la harina de trigo tiene proteínas. Estas proteínas tienen nombres particulares, así como vimos en la carne, el colágeno y la elastina, en la leche vimos la caseína. Bueno, vamos a ver que en la harina, el nombre propio de las proteínas lo tienen que saber. El nombre propio es gliadina y glutenina. Está un poquito más abajo. Ese es el nombre propio de las proteínas que conforman la harina de trigo, ¿sí? Que estén estas proteínas, cuando se mezclan con agua para hacer la masa, o el engrudo, si no le ponemos levadura, hace que esas proteínas, ¿sí?, se desnaturalicen. ¿Se acuerdan cómo pasaba en las otras proteínas que para formar la cuajada en la leche? O en la maduración de la carne, que las proteínas se desnaturalizaban, cambiaban su composición y cambiaban la estructura del alimento. Bueno, aquí pasa lo mismo. Se desnaturalizan y se empieza a formar el gluten, ¿sí? ¿Qué es el gluten? El gluten es una gran proteína que se forma en la masa gracias a la presencia de agua y al proceso de amasado. ¿Pero cómo? ¿No está presente desde antes? No. En la harina hay unas proteínas llamadas gliadinas y otras llamadas gluteninas, que cuando se hidratan y se amasan, forman un gran conjunto de proteínas entrelazadas que se denomina gluten. Entonces, el gluten es lo que se forma por el amasado de las proteínas que contienen la harina de trigo con agua, ¿sí? Al preparar una masa, primero mezclamos agua, harina, como vimos ahí en el video, y vamos haciendo un engrudo. La mezcla es tan pegajosa que se adhiere a las manos y a la mesada. Pero a medida que vamos realizando los movimientos de amasado, vieron que es ir y volver, estirar y volver, dar vuelta a la masa, estirar y volver, ¿sí? Rodando y plegando la masa, girando la preparación en forma circular. Microscópicamente vamos orientando y poniendo en contacto estas proteínas hidratadas, permitiéndoles que se asocien para generar una gran red que atravesará toda la masa. De este modo, el agua se va absorbiendo, la masa ya no se pega en la mesada ni en los dedos, y podemos comenzar a formar un bollo. Lo que pasa es esto que vemos acá. Primero vemos la glutenina y la gliadina con estas cadenas que vemos ahí, la glutenina doble y la gliadina simple. Agregamos agua y con el amasado, ¿sí?, lo que va pasando es que se van estirando esas proteínas, se desnaturalizan y van formando como si fuera una capita de fibras, ¿sí?, que ven ahí en el gluten dibujadito, por el amasado. Para hacernos una idea de este proceso, imaginemos un montón de ovillitos de lana separados, que serían las proteínas, que al juntarse con el agua
y mediante el movimiento mecánico que realizamos con el amasado, comienzan a asociarse a los otros ovillitos que están presentes, ¿sí? Se empiezan a unir. Cuanto más movemos la masa, más posibilidades habrá de que los distintos ovillos se encuentren y tejan así una gran red que contenga los gránulos de almidón, principal componente de la harina. ¿Sí? Entonces están las proteínas con el almidón. Si continuamos amasando, las proteínas están más entrelazadas, la trama de gluten se irá haciendo cada vez más fuerte y la masa cada vez más firme. Y más abajo tenemos el dibujito de lo que pasa con la trama de gluten una vez que está formada. ¿Sí? Se ve así. Ustedes pueden hacer la próxima vez que hagan pan, hacer la red de gluten, una vez que la dejaron descansar y que fermenta, pueden ver claramente la red de gluten. Y si no, el que quiera hacer la experiencia de obtener la red de gluten haciendo un engrudo y lavarlo abajo de la canilla de agua y quedarse con el gluten en la mano, puede ser una experiencia posible que es fantástica como experiencia. ¿Sí? Yo tengo una duda con respecto a por qué algunos panes se amasan y otros no. ¿Qué diferencia? Porque, Bien. por ejemplo, el otro día hice pan y no decía la receta que no se tenía que amasar para no activar justamente el gluten, Bien, pero ¿qué no pan entiendo era? la diferencia. ¿Qué pan era, Ro? No, hice uno de salvado, de harina de salvado, y la otra común, 4 ceros. Bien, hay panes como por ejemplo el pan árabe, ¿sí? Que justamente no llevan amasado, para que se forme en el medio, entre aire y se formen las dos capitas. ¿Vieron que es un pan donde queda como formado un globo en el medio? ¿Sí? Entonces hay panes donde no queremos el efecto y no queremos que se forme miga. ¿Sí? Hay otros panes donde no queremos que se forme costra. Entonces va a depender de lo que querramos, cómo va a ser el amasado que demos al pan. De hecho, me quedó lleno de agujeritos, o sea, me encantó, quedó riquísimo, y quedó lleno de agujeritos y demás. O sea, si lo hubiera amasado, se hubiera generado una miga mucho más firme, me imagino. Hubiera desarrollado mucho más miga, sí. Cuanto más amasás, más red de gluten desarrolla, y cuando lo dejas descansar, eso va creciendo, porque con las levaduras que empiezan a trabajar, generan dióxido de carbono y alcohol. El alcohol se evapora cuando lo cocinamos. Vieron que la masa cruda tiene como un dejo así alcohólico, ¿sí? Se evapora el alcohol, pero el dióxido de carbono queda atrapado en la red de gluten. Entonces, si vos no amasás, no permitís que eso crezca, que se desarrolle el gluten, que quede atrapado el oxígeno. El dióxido de carbono sería, ¿sí?